Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a vuestra cita semanal con el fútbol vizcaíno. Hoy, último programa del año. Este 2017 ha supuesto la celebración del centenario del Baracaldo Club de Fútbol y por ello nosotros también queremos aprovechar la oportunidad para compartir recuerdos en Gualdo y Negro. Además, los actos conmemorativos se cerrarán este sábado con un partido que enfrentará a componentes de la actual plantilla fabril frente a exfutbolistas y veteranos del conjunto baracaldés. Así pues, en este nuestro fútbol con sabor navideño vamos a esbozar una sonrisa, a recordar buenos momentos con 4 invitados de altura. Hemos seleccionado a 4 futbolistas que defendieron evidentemente la camiseta del Baracaldo. En los últimos años nos hemos remontado prácticamente a las 4 últimas décadas y vamos ya con las presentaciones. El primero de ellos, cuando aterrizaba en Baracaldo, pues prácticamente afrontaba su fichaje por el conjunto fabril, o su cesión más bien, como un aprendizaje, como una auténtica universidad. Lo que vino después creo que no hace falta ni recordarlo. Huelga decir el palmarés de Dani Ruiz Bazán. Dani, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy bien, buenas tardes. Un Dani que jugó en el Baracaldo entre el año 72 y 74, cedido por el Athletic, contabas creo que con 21, 22 años. Sí, el año 71, 20 años, sí, 20, 21. Una universidad, creo que lo ha repetido varias veces. Para ti jugar en el Baracaldo, por entonces en segunda división, fue una auténtica universidad, y lo que vino después, bueno, pues creo que huelga decir, ¿no? Yo creo que, lo he dicho muchas veces, yo creo que al futbolista de hoy en día, a la mayoría, no a todos, porque siempre hay excepciones, les falta precisamente ese rodaje que hemos pasado muchos futbolistas, que es pasar por la regional, pasar por la tercera, pasar por la segunda, tener más o menos diferentes pues facetas del fútbol, que vas aprendiendo de un entrenador, de un campo, de malos campos, de buenos campos, de muchas cosas, que todo eso te hace, quizá el día que llegas a Primera División, la suerte que yo tuve de llegar a Primera División, pues a mí me valió muchísimo. Yo siempre lo he dicho, que los pasos por todos los equipos que estuve, pero sobre todo con el Baracaldo, porque fue ya en Segunda División, y además en los años que el Baracaldo estaba en lo más alto. Yo, concretamente con Juanjo Benito, que tenemos aquí, pues estuvimos casi a punto, fíjate lo que te digo, de subir a Primera División. Cuarto puesto, sí, con el difunto Moruca al frente del equipo, ¿no? Con nosotros, con Eusebio Ríos. Con Eusebio Ríos, sí. También el pobre del difunto. Sí, también eso fue posterior. Posterior a mí. Y por lo tanto yo no tengo más que, siempre digo, de agradecimiento al Baracaldo, porque para mí ha sido mi primer equipo. Yo creo que aparte de que hasta la amabilidad y los recuerdos que ellos tienen siempre hacia mí, que no me olvidan nunca. Uno de los compañeros de equipo, como bien dice Dani Ruiz Bazán, Juanjo Benito. Juanjo, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Bueno, también en los años 70 uno de los habituales del conjunto gualdinegro, incluso tus buenos partidos con los fabriles te valieron tu fichaje por un Primera División, por aquel entonces el Recreativo de Huelva. ¿Para ti qué ha supuesto el Baracaldo en tu vida deportiva? Pues yo quería hacer la misma carrera que Dani. Lo que pasa es que no pude. Vine cedido también el primer año, coincidimos con Dani primero en el Bilbao Athletic, y luego él vino cedido, yo vine después, y quise hacer la misma carrera, pero yo me quedé en la mitad, o menos de la mitad. ¿Cuántas temporadas defendiste la camiseta del Baracaldo? 6 aquí, 6 en el Baracaldo, y luego los 2 que estuve en el Bilbao Athletic. Y aunque luego lo abordaremos más adelante, porque hay un montón de recuerdos para dar y regalar, si tuvieras que definir en muy pocas palabras tu paso por la Sesarre. Pues para mí ha sido el equipo franquicia. Era un equipo que a mí ahora mismo no me conocen por haber estado jugando en el Athletic Juvenil o en el Bilbao Athletic. Me conocen, coño, Benito, el que jugó en el Baracaldo. Entonces, para mí el Baracaldo, pues me creó, ahí me hice hombre, supe sufrir, aprender a sufrir. Tuve un entrenador que luego me me pidió para el Recreativo de Huelva, y me dio la oportunidad de jugar en Primera División. Pero el Baracaldo para mí lo ha sido todo. Otro de los compañeros de Juanjo Benito, y de hecho canterano, porque hay que decirlo así, canterano del Baracaldo. Sebas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Del juvenil a la primera plantilla del Baracaldo. Tú también sabes lo que fueron las últimas temporadas de los gualdinegros en segunda división. La última fue en el año 81.
En fin, ¿para ti qué ha supuesto tu paso por el Baracaldo? Pues yo antes decías una frase, yo diría felicidad. Yo creo que para mí el Baracaldo fue, pues yo en realidad no había jugado al fútbol había jugado en colegio, pero que no me había dedicado al fútbol, yo me dedicaba más que otra cosa a estudiar, por así decirlo, ¿no? Y el fútbol se me daba bien, pero una vez vino Nogales, me llegó al juvenil y a partir de en cosa de un año, pues me pasó de todo. Es decir, siendo un chavalín, subí a la primera plantilla, estuve cedido un año en el Guernica en tercera división y luego volví al Baracaldo y pues casi 9 años, me parece que entre una cosa y otra. Y para mí ha sido, tío, la felicidad de mi vida, es lo que más recuerdo. No recuerdo ni estar fuera, ni entrenando, no, siempre recuerdo la época del Baracaldo. Para mí fue extraordinaria y sobre todo que había una cosa diferente a la que ocurre hoy día, que éramos profesionales, pero sobre todo éramos amigos. Es decir, hacíamos, como antes te contaba, hacíamos cuadrilla, por así decirlo, y íbamos casi siempre después de los entrenamientos pues a merendar o a estar juntos, ¿no? Y eso hacía que el Baracaldo era un equipo temible y sobre todo había un compañerismo tremendo, cosa que hoy a lo mejor falla eso, ¿no? Hemos recorrido la década de los 70, de los 80, nos vamos ya a la época, bueno, más actual. La década del 2000 nos dejaba pues un auténtico icono en el Baracaldo. Iván Urbano, durante 10 temporadas defendió los colores gualdinegros, llegó siendo prácticamente un juvenil, con 19 años, creo recordar, en 1999, y te marchabas de la Sesarre en el 2009. Bueno, Iván Urbano, bienvenido, ¿qué tal? Bien, muy a gusto. Bueno, pues eso, llegaste siendo pues un posadolescente, casi unos 19, 20 años, creo, desde el Bilbao Athletic llegabas a la Sesarre. Eso es, al final pues pasas un poquito de competir en ese fútbol formativo, ¿no?, que habíamos vivido yo, por lo menos en mi caso, desde los 10 hasta los 20 años prácticamente en Lezama, al fútbol ya más competitivo, que es un poquito lo que ya aprendí aquí a competir, de los 20 a los 30 en el Baracaldo, pues peleando por esos ascensos a la segunda división A, que por desgracia todavía no ha llegado, y con diferentes fases de ascenso que al final no las pudimos culminar bien. Además, tú eres uno de los casos curiosos de la historia reciente del Baracaldo, porque tú has jugado en los 3 escenarios que han servido de casa para el Baracaldo. Viviste la última temporada de la Sesarre, ese paréntesis en la Ciudad Deportiva de San Vicente y, por supuesto, el nuevo la Sesarre. Sí, eso sí. Ahí está también. Bueno, es una cosa que motivo de orgullo, ¿no? Sobre todo por haber catado el viejo. El viejo tuve la oportunidad solo de jugar año y medio allí y la verdad que el ambiente que se respiraba no tenía nada que ver al que respiraban estos compañeros que tenemos aquí hoy, porque ya la afluencia de público pues disminuyó muchísimo, pero sí que se notaba pues en esos partidos de ambiente, esos golpes en la vieja tribuna de madera. Se seguía, bueno, pues realizando esos rituales y la verdad que era algo especial, ¿no? Que luego, por desgracia, pues en San Vicente con la pista de atletismo y demás sí que conseguimos hacer buenas temporadas disputando, creo que fueron 2 playoffs o 3, 2 playoffs, pero era diferente y luego ya en el nuevo pues me quedaba la espinita clavada de que no había jugado una fase de ascenso en el nuevo y pues en la anteúltima temporada mía conseguimos, fue el Girona el que nos eliminó y bueno, pues he podido jugar fase de ascenso en los 3 campos y bueno, me queda, ya te digo, a mí lo que más me llena es haber podido degustar el viejo La Sesarre. Ya están hechas las presentaciones. Cabe recordar que hace unos meses también recibíamos a otro ilustre de la historia baracaldesa, el Torito la Reina. Creo que huelga decir, ¿no, Dani, Juanjo, lo que supuso el Tori, ¿no?, para el Baracaldo? Pues hombre, yo creo que es un hombre de los que ha vivido el fútbol, creo que plenamente, yo creo que le ha gustado el fútbol. Creo que lloraba, y Juanjo lo sabe, lloraba muchas veces cuando le cambiaban. O sea, lloraba por todo. No te digo, lloraba por todo, porque no podía, o sea, si no llegaba al remate lloraba, si le daban un pase largo lloraba, si no le daban de cenar lloraba mucho más, porque le gustaba comer mucho además. Pero el Tori ha sido un profesional como la copa de un pino y muchos de los que hemos estado al lado de él nos hemos beneficiado de su trabajo. Yo siempre lo digo, que yo metí muchos goles en el Baracaldo, pero era porque estaba al lado del Tori la Reina. ¿Qué pasaba? Pues que todo el mundo, joder, como era un hombre corpulento, iba muy bien de cabeza, protegía mucho la pelota, pues las defensas, siempre los entrenadores contrarios, oye, cuidado con la Reina en los córners, que cuidado con la Reina, cuidado con la... Y todo Dios, cuidado con la Reina, pero ahí estábamos Benito, Dani, el otro, y todo lo que caía por alrededor, pues goles, ¿no? Y entonces, bueno, eso yo creo que ha sido... Quizás no haya... al carrerón que hizo. Por eso, quizás no ha sido un jugador
excesivamente brillante que puedas decir que ha sido una figura, pero yo creo que ha sido un hombre de equipo impresionante, o sea, de los que siempre tienes que tener en un equipo, porque, joder, se partía el alma, trabajaba al 100%, con dolores del tobillo, con dolores de no sé qué, le daba lo mismo, no quería nunca decirle al entrenador que le dolía para jugar, o sea, ha sido un hombre impresionante. Yo creo que es uno de los hombres que ha marcado historia en el Baracaldo, ¿no? Y fijaros una cosa, hemos comentado que este sábado a mediodía se cierran los actos del centenario del Baracaldo con un partido pues muy entrañable, y el Tori La Reina es uno de los convocados. Joder. Y junto a él, el aquí presente Iván Urbano. Dani, creo que a ti, después del disgusto que te supuso despedir San Mamés y la avería, creo que dijiste, creo que aquí cuelgo las botas. Y le voy a dar un consejo al Tori, que sea entrenador. Que no haga tonterías, que no juegue, claro. que no juegue. Yo le recomendaría que no salga ni al campo. Porque que él y esté en el Regulez campo, creo que son los más veteranos de la sí, convocatoria. pero no se puede hacer el tonto. Y yo hice el tonto una vez y no lo hago más. Quiero decirte que no hacer el tonto, porque por ilusión y por ganas sí quieres. Y supongo que el Toro y la Reina y Regulez y gente de la época nuestra, y yo mismo, a mí me encantaría poder salir y poder hacer 20 minutos o un cuarto de hora, pero la exigencia que te pide un partido de fútbol con personas como nosotros, que llevamos 10, 12 o 15 años sin hacer absolutamente nada, el riesgo es grandísimo. O sea, no, dices, no me va a pasar nada. Yo también dije, cuando salí en San Mamés, dije, no, 5 minutos no me pasa nada. Sí, pues ya. No sé si estornudó el de al lado y se me rompió el tendón de aquí. El primer sprint, ¿no? No fue sprint. Yo salí al campo, me fui hasta el área grande, que había un córner. Joder, me quedé quieto en el córner, o sea, en el área, y dije, wow, ya he librado, no me ha pasado nada. Pues justo ponerme así, giré la cabeza así, con los pies en el suelo quietos, y al moverme un poquito el tendón de Aquiles. Joder, vino toquero y, ¿qué te ha pasado? Y digo, me he roto el tendón de Aquiles. Dice, no, pues, tenía roto entero, o sea, el pie caído así para abajo, y tú intentas levantarlo, y el pie así, pues 8 meses con el rollo, ¿no? Entonces, hombre, el Tori lo que tiene que hacer es estar allí y de utillero para llevar el agua. Lo justo. No sé yo por cómo lo habéis definido, me parece que va a hacer caso omiso. No, es que además se lo digo con todo el cariño del mundo, porque muchas veces te puede el querer hacer una cosa, pero es muy peligroso, sinceramente. Sí, ya estamos de los 60 para allá, así que hay que andar con cuidado. Aquí tenemos a Urbano y compañía, que está también Chemita Llevo y Manuel Aguiar, que son futbolistas en activo. Por eso. Bueno, juegan en el Arenas actualmente, también van a ser 2 de tus compañeros. Armendáriz, bueno. Lo bonito es hacer una foto en conjunto antes del partido, mezclados los veteranos y los jóvenes, eso me parece bien, pero el correr riesgos del otro. No estaríamos mal para las barreras. Para las barreras ahí lo tendrían difícil, sobre todo para pasar por el medio. Por arriba y por abajo igual pasan, pero por el medio andan más difíciles. Sí. Bueno, pues el Torito La Reina y compañía formaron parte de plantillas pues históricas del Baracaldo, y yo os tengo reservado una sorpresa. Vamos a rescatar algunas fotografías de la época, os vais a reconocer evidentemente en algunas de esas instantáneas. Depende de los pelos que nos sacamos. Ahora enseguida veremos esas fotografías. Bueno, abajo, agachado por la izquierda, Dani Ruiz Bazán. Dani Escalza, Uriona Urruchurtu y Ortiz, creo que es. Y Vittorio, ¿no? Ahí fíjate, juntitos, abajo por la izquierda, Juanjo Benito y Dani. Y la Reina en el medio, Urruchurtu y Regulez. Sí. Tomás Regulez, arriba, Benito, Oñaederra, Arechalde y Carlos también estaba. Aquí creo que está Sarabia, un homenaje al juvenil. No, eso es, el homenaje al juvenil, el partido del Zaragoza. Por ahí anda Juanjo Benito, creo que también estaba Sarabia, ahí está Juanjo Benito también, ese es el Sánchez Pizjuán. Cuando aquel Sevilla estaba en segunda división, Juanjo Benito creo que es el último agachado o el penúltimo por la derecha. Juanjo Benito. Esto es posterior. Ahí mira, ahí está Cucó. Eso es en tercera. El portero del Bigote, sí. Y Raúl y Ceballos. Está Collantes también. Ahí está, a la derecha. Sebas agachado y arriba Juanjo Benito. Con esos pelos. Con esos pelos. El portero puro. Iñaki Dueñas está junto a. Bueno, y ahí estamos Manolo, esos pelos. Manolo y yo, sí. Manolo y Sebas, dos es el mismo, lo que pasa que tenía el pelo como ahora, pero con pelo. Ahora di la verdad, que era una peluca. Con pelo, ahora puedes decir ya. Con pelo, pero con esos aires a Valderrama, Pero fíjate tú, Manolo y yo, y estaba Delgado también, que salimos de la cantera. Y luego también Collantes y Juan Carlos, que salieron de la cantera de Luchana. Y ahí hicimos 5 jugadores de la cantera y hicimos unas buenas campañas, además. En las dos dos primeras fotos, mira, que vemos de nuevo, esta fue la primera temporada
de Dani. Fue la con- 72-73. Con el Baracaldo, eso es, que llegaba siendo pues un pipielo. Creo que esa primera temporada, Dani, no marcaste ningún solo tanto. Fue la siguiente cuando marcaste Eso es imposible. unos No, cuantos. no. Entonces Eso es ahí, imposible, estás equivocado seguro. por entonces las estadísticas hay algo ahí habido Hay que algún matar. error grande. Yo Metió 14. Es que 14. había algo ahí que no me cuadraba, que no Sergio, puede ser. Internet falla Sí, mucho, sí, sí. Internet falla mucho. 14-16. De hecho, tengo un trofeo del Baracaldo, no sé de cuál de los 2 años, que lo compartí con Pablo Taolea, que hicimos goles los dos a la vez. Esa no Esa estaba no. Pablo, porque Pablo vino conmigo también. Otaolea, creo recordar que marcó el último gol del Baracaldo en segunda división, Sí, en el año 81. En el año 81. Seguramente. Sí. Me alegra que corrijas ese dato, porque en estas famosas bases de datos que existen Claro. ahora, pues constaba un... Digo, no puede Pero- ser, es imposible que Dani no anotase un No, gol. yo en los 2 años metí goles. Sí, sí, claro, además como delantero que era. Yo me acuerdo de ver en internet Iñaki Dueñas 1.92. Digo, vale, no, No, miro algo más. ahí que no cuadra tampoco. No miro más. El del metro andaba mal ahí. Era una época, chicos, en las que el barro solía llegar hasta las rodillas en muchas de las ocasiones. Siempre se ha definido como aquel fútbol, como el fútbol Hombre, de cuando barro. subía la marea, entre que llovía y que subía la marea, Afectaba, y hasta el vestuario, había veces que hasta el vestuario se Subía. inundaba y nada, y era tremendo, porque la parte, sobre todo la parte de las bandas, bueno, era increíble, metías el pie y te llegaba hasta la rodilla, pero bueno. Ha habido partidos, nosotros, Juanjo se acuerda, una eliminatoria contra el Tarragona, que nos tocó Liga y Copa. 6-0 y 3-0. Bueno, no te puedes ni imaginar cómo estaba el campo de barro, pero esta altura de barro que le pegabas al balón y no se movía, o sea, se andaba un poco un barro pegadizo. Pero Barro no había un fin de semana, era No, muy no, difícil. era impresionante. Fíjate, No, no. solamente, yo me acuerdo de los dos, yo estaba en los juveniles, en casa yo creo que no se perdía ningún partido en aquel entonces, Pues, y fuera de casa se ganaba muy poco, pero en casa yo creo que era el equipo que más partidos ganaba. Pues teníamos No, mucha de todas formas, regularidad. Sí. antiguamente sacar puntos fuera Fuera de casa era muy difícil. complicado, y luego con todos los Y en problemas que Tenerife había. menos. Era imposible. Sí, era muy difícil porque veníamos muy cargados. De Tenerife veníamos cargados con los encargos que nos las gafas Ray-Ban Sí, y todo sí, aquello, sí. ¿te acuerdas? ¿Cómo, Joder. cómo era? Evidentemente hablamos de un fútbol que en nada tiene que ver con el de ahora, no era profesional. ¿Cómo era vuestro día a día? ¿Cuántos días podíais entrenar a la semana? ¿Cómo era la previa de un eso- partido ahora que se concentran los futbolistas? El Pues día- antiguamente lo que más me acuerdo todas yo esas es que cosas. los lunes era fiesta. No es como ahora que entrenas el lunes y descansas el librar martes, martes, ¿no? sí, sí. Los lunes se normalmente suele era entrenar, fiesta, sí. el lunes normalmente era fiesta. Y luego Y el había día a partidos. día, pues la preparación física pues era distinta, porque los campos, el trabajo que tenías que realizar, o estabas fresco o no tenías ninguna. Bueno, luego dependía también de los viajes, pues los viajes eran de 3 Los días. viajes era 3 y salir 4 un días, viernes y volver un lunes. Pues imagínate un Cádiz Atleti, o sea, un Cádiz Baracaldo, Sí, sí. pues tenías que pegarte 14, 16 horas de autobús. Nosotros hicimos un viaje que perdimos al difunto Escalza, ¿te acuerdas? Yendo para León. En León, en el campo en el Hotel Riosol. Le perdimos. ¿Cómo lo perdisteis? Pues joder, pues de la forma, mira, nos tocó jugar en Cádiz la Liga. Sí. Ahí tengo la anécdota que estaba mi difunto padre, que murió hace poco con 99 años, estaba en Sodupe y un amigo le dijo, ¿dónde juega el hijo? Y dice, pues el hijo juega, en Cádiz juega. ¿A que no tienes cojones de venir conmigo y vamos? Pues, cogió el 850 y desde Sodupe a Cádiz, ¿no? Y nosotros fuimos de Baracaldo a Cádiz y jugamos la liga y nos tocaba el miércoles la Copa en Oviedo. Y ya pues, se programó el viaje para de Cádiz, en vez de venir a Baracaldo y tal, pues íbamos para Oviedo. Entonces pasamos por la zona por León y en León Se paró el autobús. se paró el difunto Eusebio Ríos, que tenía siempre la costumbre de contar a los jugadores al subir al autobús, paramos, tomamos un café y tal, y al ir a montar el autobús, Eusebio Ríos se fue a un kiosco que había en el mismo puente y dice, voy a comprar el Marca. Se fue a comprar el Marca y nosotros nos montamos todos y no contó, en aquel momento no contó, pues pensando que estábamos todos. Se mete, le cogimos ahí en el kiosco, se coge el periódico, se pone a leer, y a los 100 y pico, 200 que en el puerto de Pajares, Pero ¿sabes por qué fue? Porque había uno más convocado. sí, bueno, un rollo de esos. La convocatoria era 15, había 16. En el por puerto de partido. Pajares vamos a tomar otro café y allí sí, al entrar, uno, Ya dos, tres, estaba. cuatro, uy, va, falta uno. 1, 2, 3, 4. En un camión fue. Falta uno. Joder, Javi Escalza. Cuando aquello ni teléfonos móviles. Nada, se había quedado hablando con la novia o con la mujer. En el propio hotel había unas cabinas de esas Sí. de madera Sí, sí. y tal, y se había quedado hablando con la novia y no se había enterado que salió el autobús. Claro, cuando salió ya no tenía opción de cogernos. Bueno, unas risas hicimos de la ostra, luego no sé ni cómo fue. ¿Cómo No, consiguió un ir, camión. Le llevó un amigo, un camión, alguno que le conoció, no sé qué. Bueno, Yo la tuve igual, a mí fue en la Cabrera. La Cabrera. Estabas tú. Lizarazo se dio cuenta.
En la Cabrera, ya sabes que veníamos de jugar en Granada y la Cabrera pues a comer. Sí, tenías que Tú salir. eras un poco despistado. Tremendo, no, y sales de comer todos con cocido y tal, y todos al váter. Y yo me quedo igual, yo me quedo el último. Salgo y que se haya el autobús. Y a Podaca, al cabo de 2 kilómetros así, paró. Se dio cuenta. Sí, y nada, había ahí una pareja de la Guardia Civil de tráfico, y digo, me ha pasado esto. No te preocupes. Y yo me voy a montar en la moto y dice, no, tú tranquilo, ¿qué tal? Se marcha uno y de repente viene un coche y le para. Y le dijo, llévale que está el autobús ahí. Y el del coche me decía, Dios, qué susto me he pegado, pensaba que tal. Llegamos ahí, bueno, fue el descojono, padre, aquello, porque era... Y además dice Lizarazu, es porque jugábamos al mus y tal, y Rocky Lizarazu, que también juega en el Baracaldo, me faltaba la pareja y tal. Bueno, y fue el... Al mus, pero no había mesa. Eso era más fácil. No, con la cesta. Eso era más fácil, pero es que el que perdimos nosotros es Calza, nosotros le llamábamos el mudo. Bueno, el mudo era porque es que no le oías, entraba en el autobús, se ponía al lado de la ventanilla, se ponía así, se dormía, y ibas de Cádiz a Oviedo y por eso nadie se percató de que claro, porque claro, yo si era yo el que estábamos siempre revolviendo para allá, Juan tal, pues pero el otro se quedó y no nos enteramos. Y que estamos jugando a Julepe. Sí. Bueno, no digas así, joder. Se jugaba al mus, al Julepe, al HP, etcétera. Sí. Pues los viajes eran largos. También es muy célebre, y además lo has contado en más de una ocasión, aquella que os quedasteis atrapados en la nieve, y el Tori y la reina se calzó las botas, Embarazar. con 2 narices se bajó del autobús y bajó andando hasta... Veníamos también del sur y tal, y era una festividad de Navidad y tal. En Somosierra también nos quedamos, y el que bajó a poner la cesta fue el Torito. Y veníamos el Tori y yo hablando, y joder, el Tori además le gustaba y le gusta comer y tal, y tenemos cochinillo esta noche para cenar en casa y tal, se le venía haciendo la boca agua y tal, y llegamos a Barazar, y por la Guardia Civil, para tal, ¿qué pasa? Y dice, no pueden bajar y tal, si no tienen ustedes cadena no pueden bajar, y era la noche que había que venir a cenar y tal, y el Tony, me cago en la, pues no me jodas, tenemos que pasar como sea, me cago en la... Y llevábamos de chofer aquel gordote a Loroño, tenía toda la música austriaca. Y Loroño dice, el chofer dice, no, yo no me bajo, me cago, Dios, me va a tirar allá a la nieve y tal. Y el Tony y yo, oye, vamos tú y yo, venga, nos bajamos abajo, poniendo las cadenas y tal, bueno, ya de mala forma las pusimos. Y a los guardias dicen, bueno, pues tienes, poco a poco, joder, poco a poco, no anduvimos ni 20 metros, no hace más que hacer el autobús así, y en la primera esquina hace ¡pum! Contra la cuneta y apoyados en la cuneta y allí quieto. Hay que pasar la noche aquí, pasar la noche, me cago en la noche, abrimos los portalones del autobús, sacamos las botas de los tacos de goma, y cogimos 10 o 12 y bajamos todo el puerto de Baraza, entero, con así de nieve, hasta abajo, hasta Cianuri, y ya en Cianuri vinimos para Bilbao, o sea que le hicimos gorda. Él quería llegar a todas formas. Llamasteis a Radio Popular o algo, creo. Joder, para que comunicaría, ¿no? Sí. Es lo que había, no había teléfono. No había móviles, ahí te quedabas incomunicado y te quedabas sin ninguna opción. Sí, bueno, los antiguos se harán una idea que a las 2 de la mañana llegamos a Flash. Sí, señor, el Flash de Vizcaya. Era una escuela que había para los niños buenos. Daban unos cócteles buenos. No, hombre. Sí. Cócteles de estos de, ¿sabes, no? Colacao. Con esto de ahora. Lo que sí que se nota, Dani, que te lo pasaste muy bien. Aparte de rendir deportivamente hablando, en el Baracaldo yo coincido con él. Que lo que ha sido, y supongo y me imagino que parecido, ojalá me sea así, es que el Baracaldo era una familia entre todos nosotros, los utilleros, Paco, Zubi, el difunto Zubi, no me acuerdo. Teresa, Paco, pues bueno, eran como nuestros padres, entrabas allí, te daban lo que te hacía falta, los directivos, la gente, todo, o sea, yo creo que ha sido, yo creo que eso siempre ha pasado en el Atleti también, cuando se ganaron las ligas y todo, es precisamente porque existe esa unión entre jugadores y todo. Sí, que eres amigos y aparte de una piña, pues en el Baracaldo en aquella época era eso. Lo que dice acabábamos, oye, teníamos una despedida de no sé quién, el cumpleaños de no sé quién, a tomar unos potes todos y a comer un bocata y tal. Y bueno, todo eso hace fuerza después, a la hora de cuando tú juegas en el campo parece una tontería, pero el estar unidos todo el equipo y todo hacía piña, ¿no? Y yo los recuerdos que tengo, ya lo digo siempre, que son extraordinarios por parte del Baracaldo. Vamos a abrir un pequeño paréntesis entre tanta anécdota y buenos recuerdos para quedarnos con la valoración que realiza el presidente del Baracaldo Club de Fútbol, Orlando Sáez,
alrededor de los actos conmemorativos de estos 100 años de vida, unos actos que, repito, culminarán este sábado a mediodía con ese partido entre veteranos y exjugadores del Baracaldo frente a componentes de la actual plantilla. Pues yo creo que dentro del club todos hacemos una valoración muy positiva, ¿no? Ha habido muchos actos muy variados, con la colaboración siempre de la Comisión del Centenario. Yo creo que ha quedado un año pues bonito, cuando ha tocado ser sentimiento, ha tocado sentimiento, cuando ha tocado también espectáculo, espectáculo, y espinitas siempre quedan, ¿no? Porque siempre se puede hacer más, pero la capacidad del club, de la Junta y de la Comisión del Centenario es la que es, y hemos hecho, pues como se suele decir buenamente, lo que hemos podido, ¿no? Y a veces, insisto, más de lo que hemos podido. Personalmente me quedo con todos, desde el inicio de la gala del centenario, aquel pasado 3 de enero, desde el momento en que salieron los presentadores, hasta lo que haremos este próximo sábado también, a las 12 de la mañana, que también será, como os decía antes, como decimos siempre, un acto para los de casa, con mucho sentimiento, hecho desde el corazón. Y me quedo con todos, ¿no? Todos yo creo que han quedado bien y me quedo, insisto, con todos. El club y la institución siempre permanece, ¿no? Entonces, es cierto que ha habido acontecimientos que nadie de los que estamos aquí hubiésemos querido que se produjesen, pero también es cierto que la realidad económica de este club, la realidad deportiva de este club es la que es, independientemente del año del centenario, ¿no? Yo creo que es un centenario para que disfrutáramos los de casa, lo hemos disfrutado los de casa, unos más, otros menos, unos mejor, otros no tan mejor, pero al final la realidad del campo es la que la marca el presupuesto y es el que tenemos, que hemos aumentado un poquito más este año, y eso es el que marca el devenir deportivo de esta temporada, que de hecho estamos en ella todavía, ¿eh? Y hace unas semanas se presentaba el libro Entre Campas y Entre Hornos, que repasa algunas de las anécdotas, datos más reseñables de estos 100 años de vida del Baracaldo Club de Fútbol. Su autor es el historiador baracaldés Jaime Cortázar, y no queríamos pasar la oportunidad de charlar con él, en primer lugar, para que nos presente esta obra en la que se acuerda de aquellos protagonistas anónimos que también pusieron su granito de arena para construir este siglo de vida de los gualdinegros. Una de las ideas mías al plantearme el hacer este libro era precisamente dar protagonismo a aquellas personas que a lo largo de estos 100 años han contribuido y han sido los que han desbrozado y han asentado el camino que nos ha traído hasta este centenario, y que sin embargo por su anonimato y por su humildad en su trabajo, pues no han figurado en ninguna reseña ni en ningún anal del club, y son los que verdaderamente a la postre los que han hecho posible llegar a estos 100 años, como pueden ser gente como los conserjes, los utilleros, los choferes del autobús, no sé, los jardineros, los mismos porteros, esa gente que en definitiva la mayoría de la afición muchas veces ni los conoce, y son los que verdaderamente hacen posible que luego los verdaderos protagonistas, los jugadores, los técnicos y los demás, saquen beneficio del sacrificio de esas otras gentes. A esos son a los que va dirigido en parte este trabajo. Lo que sí me ha llevado ha sido, desde luego, trabajo intenso, porque cada vez que me metía en un detalle concreto, lo vivía profundamente, porque en muchos casos, teniendo en cuenta que yo llevo, creo que son 65, 67 años de socio, yo desde que tengo uso de razón ya pisaba la Cesarre, pues muchos de ellos los he vivido en primera persona. Entonces, el volver atrás y empezar a recordar eso me ha hecho vivir momentos muy felices, muy felices. Y entre esas páginas también figuráis vosotros 4, de hecho, algunas de las estampas que hemos podido ver también se recogen en ese libro que valora de una manera diferente estos 100 años de vida del Baracaldo. Pero sí es de agradecer lo que él ha dicho, y que es cierto, y que eso pasa en el Baracaldo, en el Atleti y en muchos sitios, que se deja siempre olvidada muchas veces a la gente que desgraciadamente igual no tiene tanto nombre como pues podamos tener otras personas, y eso a mí me duele mucho, porque vas, por ejemplo, al club, al Atleti o a algún sitio, y pasa desapercibida esa persona, ¿no? Y yo creo que no debe de ser así. Yo creo que un veterano del Atleti o un veterano del Baracaldo es tan importante el que ha jugado un partido o dos como el que ha jugado 200 partidos, ¿no? Porque al final todos somos parte de la historia de ese club.
Uno será ínfimamente y el otro será un poquito porque ha jugado más partidos, pero yo creo que es digno de alabar lo que ha dicho el historiador. Tiene que ser así. Como los entrenadores, que siempre nos acordamos de los que han hecho los éxitos o de los que han ganado, pero ha habido muchos entrenadores del Baracaldo pues que han sufrido, han estado en épocas más difíciles y tal, pero que son parte de la historia del Baracaldo igual. Eusebio Ríos fue tu técnico, ¿verdad?, durante estos 2 años. Yo creo que ese es un hombre punto y aparte. A mí tocarme Eusebio Ríos igual que a Juanjo, además con la desgracia que tuvimos de cómo lo perdimos, después de eso fue dramático, además para nosotros, porque le hicimos como un homenaje, un poco los de la época de aquello, y fuimos a... Fíjate, hicimos una comida en el Regato, que es donde nos concentrábamos en la época nuestra. Eso es curioso, porque yo siempre lo cuento y la gente del fútbol se ríe un poco. Íbamos al Regato a hacer la comida del partido, y luego bajamos a lo que era discoteca. Bajábamos abajo al club que tenían y nos tumbábamos en los sofás allí. Pues bueno, dentro de lo que es la modestia de un equipo que no puede coger un hotel y tal, pero que nosotros lo vivíamos pues como los profesionales. En vez de estar en una cama, pues estábamos en un sofá, ¿no? Y le hicimos un homenaje allí en el Regato y tal, y con tan mala suerte que al acabar el homenaje, pues algunos ya nos fuimos. Juanjo me dio la noticia a mí, yo me tuve que parar en la autopista de que no podía aguantar. Nada más dejarle en casa. Media hora, no llegó. No, se quedó en la escalera. Yo me hice una foto con él, tenemos una foto 5. A mí me dio para comprar lotería. Y le digo, me despedí de él. Cogí el coche y salía por la autopista dirección hacia Llodio, y a media autopista recibo una llamada de Juanjo Benito que Eusebio Ríos le ha dado un infarto en el portal de casa y que se ha muerto, o sea que fíjate. Pero Eusebio Ríos, aparte de eso, yo creo que fue un hombre de fútbol extraordinario. Yo creo que es de los hombres que ha vivido el fútbol, pero además era zorro, era listo, sabía todos los trucos, sabía todas las cosas que muchos aprendimos de él, ¿no? Yo le comparo un poco semejanza con, como he vivido en las dos épocas, con Piru Gainza. Piru Gainza era un zorro también de estos que sabía todo, y yo creo que Eusebio Ríos era un hombre que se sabía todas las trueques y todas las cosas que hay en el fútbol. Yo creo que nos enseñó mucho a muchos y es de agradecer también, ¿no? Y luego muy querido, además. Muy querido, eso. Tú vas a Sevilla, con el Betis era Dios, pero es que aquí también ha dejado... Bueno, fíjate tú, yo estuve poco con él, por así decirlo, pero ellos que han estado más con él, y siempre todos los años hacemos un homenaje, que suele venir el hijo, y hacemos solamente recordándole a él. Y porque yo creo que era una persona de esas que dices, esta persona, además de buena, lo que dice Dani, era zorro, te contaba cosas, te ayudaba, tenía que era simpático y era un cachondo de la hostia, porque yo me recuerdo, Juanjo, ¿se acordará? Cuando íbamos de viaje, por ejemplo, pues las cartas. No, me refiero cuando llegábamos al hotel tal. Entonces, bueno, había un rato libre, igual 3 horas libre antes de cenar. Y había un par de ellos o 3 que eran un poco larguillos y se marchaban igual por allá a tomar algo y tal, y para controlarles decía, al cine, todos al cine. Joder, todos al cine. Como algunos no querían ni tal. Y él se ponía, con Juanjo Campa, se ponía en la última fila y todos los jugadores por delante, para que no se le escapara el rebaño. Pero yo me solía poner cerca de él, y íbamos a ver una película de indios, una españolada de estas que no hay hijo madre que la vea, y yo estaba ahí viendo la partida, mirando a todos y tal, y de repente, el tiro el indio y tal, pum, moría un indio y tal, y a los 10 minutos decía, me cago en la hostia, dice, si ese hace 1 hora que ha muerto, que ha caído, y está otra vez vivo. Bueno, era un cachondo, te reías con él. Yo aparte que tuve que vivirlo porque murió mi padre ese año, y desde entonces para mí Eusebio Ríos hizo el papel, luego ya cuando me llevó a Huelva, pues traspasado y tal, pero es que era lo que estamos comentando, de hecho seguimos reuniéndonos. Sí, los hijos vienen con nosotros al Regato. La quinta de los que estuvieron con Eusebio Ríos nos seguimos reuniendo todos los años. Cuando haces eso es por algo, es decir, que eso no se hace por cualquiera. Claro, eso es verdad. Ha dejado un sabor. Yo en el momento que se murió, pues estás triste, ¿no? Pero yo creo que él murió feliz ese día, porque yo creo que fue el homenaje que le hicimos. Yo creo que iba tan feliz. Que ya sabes que hay una anécdota que me contó el hijo cuando se murió, y luego estuve con él y tal. Le hicimos un regalo en la comida, una trainera que tenía un poco un eslogan, pues remando todos a la vez, todos a una y tal, que era un poco pues el esfuerzo del equipo y tal. Y le gustó tanto que le pegó el infarto en el portal de casa. Y le pegó el infarto y se cayó al suelo. Y no creas que puso las manos para protegerse, se agarró al trofeo y se cayó con el trofeo y se quedó con el trofeo en la mano.
se pone el hombre, lo que no quería es que se rompería o guardarlo, ¿no? Es emocionante, la verdad es que es un recuerdo, pero bueno, lo que dice, el bonito recuerdo, porque yo creo que para él, su último día, pues estuvo con toda la gente que le queríamos, yo creo que lo pasó extraordinariamente bien. Ya había tenido sí, tuvo ya, había tenido en el Rayo, estuvo en el Rayo Vallecano, tuvo ya había tenido algún amago. Estaba Agustín Lasaosa y yo creo que tuvo algún infarto ya, y no sé si tenía más capaz, esto no lo sé, pero sí que tuvo alguna vez. Pero bueno, yo creo que estará desde arriba mirando a ver si el Baracas sube a segunda, que estará tirando piedras para los árbitros, ayudando. Pues de fases de ascenso sabe bastante Iván Urbano. Vamos a seguir repasando ya de manera videográfica algunos momentos de la historia ya más reciente del Baracaldo Club de Fútbol. Ya con televisión en color y todo. Ya, sí, ¿no? sí, la televisión en color. Y mientras vamos viendo esas imágenes, Iván, pues también vamos recordando un poquito tus recuerdos. Esta es tu primera temporada como gualdinegro, la 99-2000, último año del viejo campo de la SSR, con Pello Aguirregoa como entrenador. Se logra la clasificación para la fase de ascenso, si mal no recuerdo, en la última jornada frente al Guernica. Y toca esa fase de ascenso con el Racing de Ferrol, con el Ceuta y con el Gandía. Bueno, pues aquel viejo campo de la SSR, además engalanado para la ocasión, con los fondos repletos, con aquella tribuna de madera que antes os nombré, de que vosotros también disfrutasteis. No, yo también, en Ceuta también. Aquella tribuna que yo creo que ganaba partidos, en los momentos en los que el equipo igual estaba un poco... No te quepa la menor duda. Flojito de ánimo, ¿verdad? Y no se cayó, que a veces pensábamos... No tenía que se quemaría, con los cigarros o los puros. Sí, también. Fíjate, Iván. Sí, no, la verdad que... Tú tenías, lo dicho, eras un chavalito, 20 años. 20 años, sí, recién llegado, y la verdad que, bueno, primera temporada y conseguimos disputar el playoff, y con una pena, pues, subió el Racing de Ferrol, que nos sacó un punto, me parece. Y bueno, pues fuimos capaces de ganar los 3 partidos de casa y fuera no puntuamos en ninguno. Estuvimos a puntito de hacerlo tanto en Ferrol como en Ceuta también. Sí, y en Gandía, y al final todos fueron derrotas por la mínima. Y... El Baracaldo ganó los 3 partidos que jugó en casa, aquel playoff, y perdió los 3 que disputó fuera. Sí, y como decías, como dato no sé al final quién fue, porque eso es contra el Ferrol. El último gol de la SSR, que se suponía que iba a ser la última temporada, y luego en la temporada siguiente jugamos algún partido más, me parece. El último gol de ese playoff lo marcó Luque. Javi Luque se pensaba que había sido él, y luego al año siguiente, como se jugaron 2 o 3 partidos más, 4 partidos más, sí. Fue Chus Herrera, de penalti, y curiosamente Chus Herrera marcó el primer tanto en el exilio de San Vicente. Sí. Este partido es uno de los más recordados de las 2 últimas décadas ante el Racing de Ferrol, porque se enfrentabais a un equipazo, y eso es un golazo de Zubieta. Qué bueno. Recuerdo además que luego ese partido, allí perdimos 2-0, y aquí se le consiguió hacer un tercer gol, a Héctor Bouzo lo consiguió y lo anularon por fuera de juego, que a nivel pues, de golaveras particular nos hubiese dado en esos momentos ponernos por delante. Esto ya es en la ciudad deportiva. Hemos visto ese paréntesis de Sendoa Aguirre. Ya se derrulló la SSR, y Ceuta también. Contra el Ceuta un golazo de Sendoa, que marcó creo que 22 tantos aquella temporada. Sí, la que fue el máximo. Sí, ya de ahí acabó el Baracaldo campeón, sobrado. En el Alicante. Sí, en el Hércules, ¿no? Marchó al Alicante primero, luego al Hércules. Sí. Bueno, primera piedra del nuevo campo de la SSR, mientras tanto Carlos Pera era el alcalde de Baracaldo por aquel entonces, creo que Javier Clemente también estuvo ahí. Eso se hizo también un poquito de invitado de honor, Roberto Gijón, el presidente del Baracaldo por aquellas temporadas, y mientras iba tomando forma ese actual estadio, pues el Baracaldo seguía disputando sus partidos en la Ciudad Deportiva de San Vicente, como hemos visto ya. Ese golazo de Sendoa en aquel playoff, fueron un par de playoffs, aquel contra uno subió el Terrassa, y en el otro Terrassa, que como anécdota quedó cuarto, quedó quinto, perdón. Zaragoza no podía por el filial, y fue el que subió. También te acordarás de este día, ¿no, Iván? Inauguración del nuevo campo contra el Athletic. Sí, me acuerdo perfectamente. Que ganó el Athletic aquel partido. Y creo que el Bilbao Athletic fue el primer rival del Baracaldo en partido oficial, y también ganó también ganó. No fue una temporada fácil aquella, la de la inauguración del nuevo campo. No, esa temporada la verdad que... Ángel Villar está ahí. Ángel Villar también, sí. No corren buenos tiempos para él últimamente. Ugarteche era el presidente del Athletic para aquel entonces, el saque de honor. Bueno. Esa temporada la afrontábamos con mucha ilusión, pero al final estuvimos mirando más para abajo que para arriba. Ahí hay algunos de los que van a ser tus compañeros este sábado, en ese partido para el recuerdo. Julen Guerrero,
Sí, creo que está Joseba Arriaga, Ezquerro, sí, Iñaki Lafuente, que es el actual entrenador. Carlos Merino creo que Carlos hizo Merino. un gol también. Este creo que es Gorka Sánchez, Sí, me parece. Gorka Sánchez. Sí. Que no sé si marcó el primero de los tantos. Creo que el Atleti ganó 2-3 este partido. Impoluto el estadio aquel día. No había ni vallas de publicidad todavía. Sí, ni vallas de publicidad. No, se inauguraba esa misma tarde, luego ya llegaron las goteras y estas cosas. Pero bueno, como en todas las obras. Como pasa todo. sí, ¿verdad? Siempre que hay una... En obras más caras también pasa, ¿eh? También. O sea, Y como bien decía Iván Urbano, no quería quedarse sin esa espinita de disputar al menos un playoff. Y llegó en esta temporada, que es la 2007-2008, con un tal Germán Beltrán, que fue uno de los futbolistas. Partido en Ponferrada, El que partido en teníamos, Ponferrada. el partido del día teníamos que ganar y 2-3. Que ahí lo tienes. Este gol llegó en el minuto 90, que Sí. marcó Germán Beltrán. Eso es. Era el minuto 90-91, ganó 2-3 el Baracaldo, una Ponferradina que ya estaba clasificada. Cali Garrido, John Solao en el primero, Eso. Cali Garrido el segundo y Germán al final hizo el 2-3 Ya definitivo. había cambiado ya el formato de la fase de ascenso, ya se disputaba a doble eliminatoria. Con Rocky Liceranzo. Rocky Liceranzo de Mister y el Girona, un equipo que ahora está en primera división y que esa temporada era un recién ascendido a segunda B, quedó campeón de su grupo y se enfrentó al Baracaldo en esta El partido en eliminatoria. Baracaldo estuvo a la clave, creo que El remate a la red de tuvimos Carlos un par Alonso. de postes y bueno, al final acabamos empate a 0 y en Girona... En Montilivi 2-0, sí. Sí, pero hubo un momento... 2-0, pero con 1-0 en el marcador y Penalti que falló. Germán El tuvo este penalti de penalti a 10 minutos del final, que si hubiésemos hecho, pues bueno, pues podría haber sido Sí, diferente. luego pero ya con el tiempo cumplido al final marcó era su metra. nuestro sino, sí. Sí, sí. Eso es que el Baracaldo, pues en esa época, entre los años 90 y principios de la década del 2000, fue el rey de las fases de ascenso. Bueno, de hecho hay un dato, ya sabéis que el Baracaldo ha sumado recientemente su victoria 500 en segunda B y es el equipo de la categoría que más victorias ha cosechado. Eso significa que es uno de los ilustres, pero por otra parte también significa, ¿verdad?, Es que lleva muchas que lleva demasiados años, ¿no?, en la categoría. Estaba la Cultura Leonesa, que era el que Sí, ostentaba, que eso es. está en segunda Claro, ahora. está. Y bueno, y por ahí andan el Jaén y el Pontevedra, que son otros clásicos de la categoría. Y también en playoffs me parece que pues el Pontevedra sí que consiguió ascender y el Jaén también alguna vez, pero la Cultural Leonesa hasta este último ascenso llevaba un porrón de años también entre tercera y segunda. Además era una siempre de las comidillas dentro de la afición del Baracaldo, que el Baracaldo se ha enfrentado a un montón de rivales en los playoffs que luego llegaron a primera división. Las Palmas, el Levante, el Granada, Getafe. el Salamanca, el Getafe, el Girona, que es el caso más reciente. Y de algún día le tocará, ¿no?, Pues a veces nos aplicamos al Baracaldo. Aquí. Porque vosotros, los tres, tuvisteis la suerte de disputar la segunda división. Al final el Baracaldo era un clásico realmente de la segunda. El jugar en tercera eran rarezas. El Baracaldo tan pronto descendía, pronto recuperaba. La tercera aquel entonces era la segunda de ahora, más potente con la segunda B, ¿no? Pero desapareció la tercera, fue coincidiendo en la segunda B y tal. La segunda A también era... Sí, muy fuerte. La segunda A tenía... Muy fuerte. Tenían casi todos los equipos, tenían retorno de jugadores de primera división que era una batalla cada vez que jugabas. El Hércules, ¿te acuerdas? El Hércules y el Levante con Caselli, el metió 3 goles. Me acuerdo de la defensa del Hércules. Eladio Santamaría Pachón jugaba en el Hércules y era cuál de los tres atizaba más. ¿Qué prefieres? ¿De la Fuente Chinchón, Espíldora? Bueno, pues esa era buena también, ¿te acuerdas? Espíldora no daba nada. Y Sistiaga por delante. Bueno, luego vino el Baracaldo. Pues a mí Sistiaga, en un Baracaldo, en la Cesarre Baracaldo Racing, nada más empezar el partido, va a sacar Lalo un córner a pierna cambiada y yo estoy en el punto de penalti, hago un poco el movimiento como de ir hacia la primer poste para rematar y me hace con el codo. ¡Pum! Mira, me abrió desde aquí hasta aquí, pon encima el ojo así, voy para donde Juanjo, digo, uy, voy a venir. Digo, ponme lo que sea que tengo que jugar. Me levantó para arriba así y me puso como sertucha aquel jugador que esto, jugué el descanso y en el descanso... Tú tenías más problemas con Curro. Con San José de Sevilla. Bueno, aquel pobre hombre. Bueno, Campa, ¿qué decir de la familia Campa, también? Ahí sigue, Santi Campa tiene cañón todavía. Sistiaga, luego vino el Baracaldo, yo me acuerdo que en el primer entrenamiento le hago un caño, me voy y me coge luego y me dice, la próxima vez que vas a un caño no juegas en 10 partidos. Claro. Porque te doy un patadón en la cabeza. Estamos hablando de compañeros. Entrenamiento. Así que fíjate tú cuando estaba en el Racing. Sí, ha habido jugadores. Lo que pasa es que eran otros tiempos. Yo siempre lo digo, me dicen, joder, antes daban más y tal. Sí se daba más y en diferentes formas, porque no había tantos medios audiovisuales que te podían Hoy en día en ese sentido ha cambiado mucho el fútbol. Claro, es que ahora ves un partido
partido y la primera parte pone estadísticas faltas, un equipo 6, el otro equipo 8 ya, pero faltas. tú, por ejemplo, a mí me ha pasado, y verás como a ti no te ha pasado. Yo en primera división he estado en San Mamés o en el Baracaldo cuando jugábamos en segunda, y a mí me estaba cubriendo el defensa y me estaba un poco agarrando y agarró y ¡pum! Sí. Le pegaba un codazo en el estómago y hacía Claro, hoy en día te pillan. árbitro, ¿qué le pasa a este? Si no le he hecho nada, nada. Pero hoy en día te pegas ese codazo y el lunes estás en todas las primeras páginas de todas. Pues mira lo que ha hecho este. O sea, te quiero decir que es diferente totalmente. Dices codazo, o con alfileres. O sea, con un alfiler. Bueno, yo no he tenido. Yo de alfileres. Sí, con un alfiler. A un córner. Los pellizcos y eso sí. Yo arma blanca no he tenido. Me habéis dado pie a una cuestión. ¿Qué cambiaríais del fútbol que os tocó vivir y qué no cambiaríais por nada del mundo? De aquel fútbol que vivisteis, ¿qué os gustaría tener del actual y viceversa? ¿Qué no cambiaríais ni por nada del mundo? Yo de lo que viví no cambiaría nada en absoluto. Yo creo que lo que te he dicho antes, yo creo que yo he disfrutado tanto con el fútbol, yo fui mejorando, pues como ha dicho Sebas, desde que era juvenil, desde que era en Sodupe un niño que jugaba en el frontón, me pasaron al juvenil, el entrenador del juvenil me pasó al mayor. Cada vez que iba pasando a un sitio, joder, para mí la alegría era la hostia, o sea, jugar en el Sodupe con 17 años era la hostia, un chaval del pueblo y tal. Del Sodupe me ficharon, fui al Guecho, fui al Villosa, fui a tal, he ido progresando, yo no cambiaría absolutamente nada. Es más, lo que diría a la generación nueva o a los que hacen, que yo creo que aquello no era malo. Veo mucho peor el acomodamiento que veo yo hoy en general de los niños y de todo este tipo de cosas, que tú ves que van a entrenar y llevan a la madre con la mochila, acaba el entrenamiento, está preparado y le tiene el bocadillo y le prepara no sé qué y le lleva y cuidado no te enfríes y cuidado no sé qué y tal. Yo creo que no se puede, haces blando al jugador. El jugador tiene que ser duro y fuerte porque luego en el campo tiene que tenerlo, y si tú le estás dando todas las comodidades del mundo, pues no lo ves. Lo que dice Dani es que es así. Dani es el clásico ejemplo que yo le pondría para que no pasara lo que pasa muchas veces con el Bilbao Athletic. Claro. Es decir, pasó por todas las categorías, el Athletic todo lo que quieras. Es que hoy día llegas en Lezama, subes al juvenil, subes al Baskonia, vas al Bilbao Athletic y no saben nada más que eso, no saben lo que es sufrir en un Baracaldo, en un Sodupe, en un Balbasea, o sea, no saben. Y eso es lo que te hace competir luego, porque eso ves tú lo que te ha costado. Hombre, hay excepciones. Sí, claro, hay excepciones, pero tú puedes decir el Julen Guerrero, pues vale, de acuerdo. Javi Clemente, que era juvenil y de repente pasó. Pero lo normal es lo otro, porque ¿qué es lo que está pasando? Y no te acomodas. La categoría de antes era segunda división y ahora es segunda B. Sí. Y segunda B hay jugadores que se acomodan. Pero sin dar nombres, tú tienes ahora el caso que ha dicho Sebas, que hay jugadores del Bilbao Athletic, del Baskonia, del tal o de cual, que han destacado un poco en su categoría en la que estén jugando, en segunda, en tercera o lo que sea y tal, y enseguida pum al primer equipo, juegan un partido o dos y se acabó, y desaparecen. Les falta competir. Claro, ¿por qué les falta? Claro, les falta el sacrificio, porque no es lo mismo, no es lo mismo competir en segunda que ir a jugar contra la defensa del Atlético de Madrid, que te cogen los cuatro de atrás y claro, esa es la diferencia, ¿me entiendes? En cambio tú, si has competido, pues como yo competí en segunda división contra los que hemos hablado, contra San José del Sevilla, el Hércules y tal, que había unos defensas que tenían 35 años y te decían, como ha dicho Sebas, antes de empezar el partido te decía, chaval, como medibles, te ves una que sales por encima. Claro, tú con 18 años y la hostia le mirabas, decías, ¿cómo? O le doy yo a él o no juego el partido. Bueno, pero lo va a dar. Y ya nos liábamos y había lío, ¿no? Pero ¿A ti, Iván, te hubiera gustado retroceder unos años en el tiempo para haber vivido este tipo de fútbol? No, al final lo que dice Dani, las épocas hay que afrontarlas y respetarlas tal y como han venido, y al final te quedas con todo lo bueno y lo malo que te ha pasado, que yo creo que al final los recuerdos son bonitos por lo bueno y por lo malo. Pero ahora yo creo que se ha pasado el fútbol desde, lo hemos estado diciendo todo el tiempo, ¿no? De ser amigo. Es que ahora el profesional llega al entrenamiento, se marcha y no se conocen. Es decir, no se conocen, quitas uno o dos, los demás no se conocen. Y dice, y tú, ponemos Cristiano Ronaldo, Messi, estamos hablando de otra cosa, pero no, estamos hablando de jugadores normales que vienen, entrenan. Tú tienes simplemente los viajes que hacíamos nosotros. Eso es. Tú hoy en día, yo he viajado con el Atleti, ahora recientemente no, pero tuve la época que viajaba con el primer equipo,
y cada uno va a su bola, cada uno va con sus cascos, con su móvil, con su no sé qué tal. Y eso antes era inconcebible. Inconcebible. No, imposible. Antes te llevabas una foto. Como ibas 4 días. De los niños y tal. 4 días con viajando. Nosotros te montabas en el autobús, ya nos había preparado los bocatas de tortilla, la otra, una botella de vino para cada 4. Sí. Ya teníamos la mesa preparada. Joder, pues ibas todo el rato hablando, echando la partida. Joder, comentabas. Eso hoy en día se da en los equipos de segunda B. Sí, todavía mantienen esos viajes. Esos viajes de playoff, sobre todo, a tomar por saco. El ambiente en el vestuario puede ser más parecido a lo que comentan. Si hacemos una familia. Que en el fútbol ya más es más individual, ya cada uno a su rollo. Te voy a decir una cosa, y lo ha dicho Dani antes, cuando el Atleti quedó campeón de todo, yo creo que no era porque fueran muchísimo mejores que el Barça o el Madrid, era porque estaban más unidos, eran una familia. Siempre lo he dicho, yo he dicho que individualmente quizás no éramos los mejores jugadores, y de hecho éramos un equipo, pero era un grupo tan sumamente unido y fuerte y tal, y que, joder, solidarios la transmisión que nos hizo Javi, hacernos creer que podíamos y que tal y cual, pues al final, poco a poco, pues llegas al final, ¿no? Pero yo creo que eso fue muy importante. Así es. Vamos a volver a retomar la conversación con el presidente del Baracaldo, Orlando Saiz, porque también guarda recuerdos de cada uno de vosotros 4. Atención. Yo se lo dedico a todos, este centenario, desde el primer socio, el primero que se hizo socio en este club en 1917 hasta el último que haya entrado por la oficina a hacerse socio, ¿no? Todos somos los socios y socias, somos partícipes del devenir de este club. Hacer un homenaje muy especial a nuestros mayores, a los que nos han traído hasta aquí, porque si no, no estaríamos aquí, evidentemente, celebrando 100 años. Y sobre los 4 que me dices que están en el estudio, pues tengo de los 4, de Sebas y Benito, de niño, de ver en la cubierta, en aquel muro de hormigón con cruces, ver justo por encima del muro, verlos. De Dani, que os voy a contar, además es un hombre que ha colaborado siempre y sigue colaborando con el club, ¿no? De Juanjo Benito, se lo he contado a él, que lo recuerdo con un Renault 18 verde, matrícula de Huelva, cuando se lo llevaron a Huelva, cuando se fue a Huelva. De Sebas igual, de Sebas recuerdo su carácter en el campo, ¿no? Y de Iván Urbano, pues es el gran capitán, con lo cual yo creo que está dicho todo. Y a alguno de ellos los esperamos también el sábado. El Renault 18 verde de Juanjo Benito. Matrícula de Huelva. Me lo dijo un día, dice, ¿sabes de qué me acuerdo yo? De un R18 verde que trajiste de Huelva. Digo, joder. El coche más famoso que hubo ahí era el Mini de Regules. Ese era el más famoso. Pues igual lo conserva todavía, eso es una joya, ¿no? Y el del Pali. Yo al Presi le he dado las gracias porque, sinceramente, me ha llamado en todos los actos que ha habido y estoy encantado de todo y he colaborado en lo que pueda. Le eché la bronca porque fui allí, me invitó al palco y tal, y le dije, joder, ¿cómo no pones aquí una fotografía de la época de cuando estuvimos la reina Urrucho? Te tengo que poner, digo, bueno, pues que no empiece el año nuevo sin ella, y la va a poner, o sea que desde aquí le pillamos para que nos ponga la foto de la reina Urruchurtu, Lalo, Benito y toda esa banda, Y Dani, también Jaime Cortázar te dedica unas palabras, vamos a escucharlas. Dani, como jugador, si quieres, más conocido por la trayectoria que llevó él futbolísticamente, es un jugador que dentro de los innumerables jugadores que ha habido cedidos por el Atleti, quizás Dani ha sido el que ha dejado más huella en la afición baracaldesa, posiblemente por su carácter aguerrido. Era un jugador desde luego dotado de una notable técnica, pero sobre todo destacaba por eso, por su valentía. Un hombre que siempre luchaba, se enfrentaba con las defensas, y prueba de ello es que prácticamente desde el segundo partido que jugó en el viejo La Cesarre ya era la simpatía personificada, y era, pues, para la afición era el icono. Y hoy en día, después de los años transcurridos, desde que, fíjate, jugó en el año 73, pues a pesar del tiempo transcurrido, hoy en día se le sigue recordando con un cariño y un afecto tremendo. Y además, lo bueno de esto es que él también corresponde a ese cariño de igual manera con la afición baracaldesa. Pues lo ha clavado Jaime Cortázar, Pues lleva toda la razón, porque yo no tengo más que agradecimiento al Baracaldo, lo he dicho antes y lo sigo diciendo. Y luego, pues bueno, lo de aguerrido, cada uno tiene unas cualidades. Yo alto no soy, guapo tampoco, soy pequeño y luego estoy yo, que te quito goles ya, pues lo único que me quedaba en el campo era luchar, porque como estábamos comentando aquí, si ya te acojonaba el defensa diciendo que te voy a dar y te acojonabas, pues al final no podías jugar. Entonces había que plantarle cara
Y bueno, pues luego también hay que tener suerte en el fútbol, ¿eh? Yo soy de los que pienso que mucho del poder llegar es mucho también de los compañeros que he tenido, porque yo en el Baracaldo, yo era Dani, pero tenía 4, 5, 6 o 7 jugadores que son los que te ayudan. Luego tienes que tener la suerte, el momento puntual de cuando pasas, que muchas veces igual estás jugando muy bien, pero hay otro en el Athletic que te cierra el paso y no puedes entrar, tener esa suerte. O sea, en la vida hay que agradecer mucho a la gente que has tenido al lado tuyo, y yo creo que mis compañeros, tanto en el Baracaldo como en el Athletic, pues los he tenido ahí, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Iván Urbano, 10 años como gualdinegro, tras retirarte emprendes una aventura como técnico, ya con la experiencia en el Balmaseda. Creo que ya te lancé esa pregunta, te la vuelvo a repetir. ¿Te ves algún día en el banquillo de la SSR? ¿Te gustaría verte algún día dirigiendo al Baracaldo? No, por gustarme, claro que me gustaría, nos ha jodido. No, a ver, todavía es que entiendo que estoy empezando, son 2 años de entrenador a nivel nacional. De momento tengo mucho tiempo por delante y Dios dirá, no, gustarme, por supuesto que me gustaría, pero creo que todavía tengo mucho que aprender. Yo creo que es bueno, fíjate lo que te digo. Personas como él, por ejemplo, y no es porque que sabe lo que es el Baracaldo, que ha estado 10 años, que lo ha vivido, que son hombres que se han unido al Baracaldo y a la afición del Baracaldo. No es como el jugador que pasa esporádicamente, que bueno, pues todos pueden tenerle cariño, no, pero la gente que lo ha vivido así, yo creo que luego es importante que puedan tener la oportunidad de demostrarlo, porque lo van a vivir con la misma intensidad. Otra cosa es que luego le salga bien o le salga mal, que la profesión de entrenador muchas veces eres muy bueno preparado. Y la exigencia de la SSR no, pero bueno, yo creo que a ver si tiene suerte y puede llegar, nos gustaría a todos. Bueno, pues hasta aquí hemos compartido recuerdos, sobre todo muchas anécdotas. Creo que os lo habéis pasado. Sí, ¿verdad? Para otro programa más. Sí, seguro. Y para 3, seguramente. Seguro. Muchísimas gracias por acercaros en estas fechas, además más complicadas, por recordar, en fin, por sacar una sonrisa a más de un aficionado del conjunto gualdinegro. Y gracias a vosotros por acompañarnos. Nos vemos dentro de 7 días, pero eso será ya en 2018. Hasta la próxima. Agur.